Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a la Parashá de Hashavua, a la porción de la semana. Soy la morá Mariela Pérez Rosas del Ministerio Yeshua Shemi. Bueno, hoy día estamos en nuestra segunda Parashá, que es la Parashá Noach. Y esta porción pues es una porción bien importante, porque como estamos aprendiendo, amados hermanos, y como ya sabemos, es de que Bereshit es un libro muy importante porque nos revela el fin. Por eso que Yeshayahu, el profeta Isaías, dijo que el Eterno ha revelado el fin desde el principio. Por lo tanto, cada porción es profética, sobre todo en Bereshit, desde el principio, porque el fin está declarado en el principio. Y esta porción para Noach, sobre todo, pues tiene una enseñanza muy grande para nosotros y sobre todo para estos últimos tiempos. Y bueno, ustedes han visto, espérense, déjenme enseñarles el título que le puse, ustedes ya lo han visto, La generación del diluvio y el espíritu del anticristo. Así que más o menos de esto es lo que voy a compartir con ustedes en esta clase. Y bueno, vamos a empezar con la oración para poder encomendarnos al Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu bemitzvotav betzivanu la'asok be'divei Torah. Bendito eres tú, Eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos de las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Meshicheinu. Amén. Amén. Bueno, antes de pensar, como les dije antes, esta porción profética, y sobre todo, pues, sabemos que Yeshua, nuestro Mashiach, dijo de que su venida sería como los días de Noach, ¿ok? Entonces, la realidad es que, amados hermanos, la gente se concentra ¿cómo se llama? En el homosexualismo, o sea, ¿cómo se llama? Los matrimonios que están permitiendo entre parejas del mismo sexo, que es una señal, pero la realidad, amados hermanos, que eso no es una señal porque eso ha existido, como estamos viendo, desde Sodoma y Gomorra, o sea, este ha sido un pecado de la humanidad que existe desde los principios de la humanidad, así que en realidad no es algo nuevo, ¿ok? Pero sí yo quiero compartir con ustedes en esto del espíritu del anticristo. Es algo que verdaderamente creo que no hemos meditado, porque siempre estamos, sobre todo la teología cristiana, que ha enseñado que se va a levantar un líder, que se va a sentar en el templo, y bueno, en fin, toda esa teología que se ha enseñado, que en realidad no está basada en la cultura, en el contexto, no está basada en realidad en la verdad de las escrituras. Entonces, vamos a ver realmente qué nos habla las escrituras y las pistas que nos da, porque como ustedes saben, no basta con leer, hay que interpretar, hay que conocer cultura, hay que saber las palabras hebreas, y sobre todo entender el mensaje que está tratando de transmitir la Torá, porque la Torá es profecía, y eso es lo que nos falta a nosotros aprender, entender que es profética de naturaleza, por lo tanto tiene mensajes para nosotros. Así que, bueno, ahora sí, entonces vamos a empezar nuestra clase, ¿ok? Vamos a empezar leyendo Génesis 6, voy a leer de 6 del 1 al 8, y la palabra del Eterno dice: Aconteció que cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Elohim vieron que las hijas del hombre eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que habían escogido. Entonces dijo Adonai: mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne, y sus días serán 120 años. Perdón. En aquellos días y también después, los nefileos estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Elohim se llevaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces vio entonces Adonai que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente al mal, continuamente. Y Adonai sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón. Y dijo Adonai: borraré de sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noach halló gracia ante los ojos de Adonai. Así que vemos pues de que el Eterno decide, como decía en inglés, wipe out, limpiar, eliminar a todo en la tierra, pero encontró un hombre que halló gracia ante los ojos del Eterno, dice Noach. Y esto es bien interesante porque el nombre Noach, si nosotros leemos al revés su nombre, tenemos la Het y la Nun, que hace la palabra Gen, que es gracia. Así que Noach en realidad viene de consuelo, su raíz, la raíz del nombre, pero en realidad halló gracia porque su nombre leído atrás es gracia. Así que esto es muy interesante. Pero bueno, entonces vamos acá a analizar, porque casualmente cuando nosotros estudiamos nos concentramos en
en estos, los ángeles caídos y en fin, esa cosa, pero la verdad es que hay un punto que tenemos que enfocarnos, que es lo que nos está tratando de transmitir la Torá, ¿ok? Y eso es lo que nos falta a veces nosotros, como le dije, pues meditar en este camino de descubrir lo escondido de la Torá. Entonces, yo le puse acá, en toda la pantalla, el verso 2, donde dice, Vayiru Beneija Elohim, Vayiru, y vieron los hijos de Elohim, Beneija Elohim, Et Benot Adam, a las hijas del Adam o de la humanidad, Kitobot Gená, porque ellas eran buenas, eso es lo que es la palabra Tobot, buenas, ¿ok? Servía un propósito, eso es lo que tenemos que entender. Cuando hablamos de la palabra Tov, es servir un propósito. Dice, Vayikhu Lahem Nashim, y tomaron de ellas mujeres, ¿ok? Dice, Mijol Asher Bajarú, de todo lo que ellos escogieron. Así que acá vemos esta frase, pues, de que estos ángeles caídos, porque en realidad los Benei Elohim en las escrituras, amados hermanos, en la Tanaj, siempre que contamos la palabra Beneja Elohim se trata de los Malachim, ¿ok? En el Brit HaDashah va a cambiar, ya no van a ser los ángeles, sino nosotros vamos a venir a ser los hijos de Elohim. Hay un cambio, una renovación. Entonces, miren, la verdad que este es un misterio que que si los ángeles, o sea, esto no se trata de la clase, lo que yo quiero que entiendan es aquí lo que está transmitiendo la Torá, ¿ok? La Torá que está transmitiendo en estos, vamos a decir, estos hijos de Elohim, que en verdad pues hicieron algo que no debieron hacer, ¿ok? Entonces vamos a ver la siguiente y vamos a ver qué nos va enseñando la Torá. Ok, acá quiero que vean algo porque como les digo, siempre las palabras hebreas nos van a dar esas pistas que encontramos escondidas. Ok, dice, Hanefilim Hayu Baares, los nefileos estaban en la tierra. Y ahí es lo que quiero que vean aquí, porque esta palabra nefilim, que son los gigantes, la raíz es nafal, que es caídos. Entonces, por lo tanto, pues se ha interpretado que se trata de los ángeles caídos, ¿ok? Bueno, dice, estaban en la tierra. Hayú se encontraban Baares en la tierra. Bayamim Hahem, en aquellos días. Begama Harei Ken Asher Yabu Beneja Elohim el Benot Adam. Y también después que los hijos de Elohim, dice, o sea, se llegaron, vamos a decir una cosa, ¿cómo se llama? Cuando llegaron a las mujeres, a las hijas del Adam, ¿ok? A las hijas del Adam, dice, Vayalaldu lahem, y le nacieron, ¿cómo se llama? De ellas, ¿ok? Gemá Hagiborim, los que eran llamados los Giborim, los fuertes, un Geber es un fuerte, ¿ok? Dice, Asher Meolam, que desde el Olam, desde la eternidad, eran, que dice, Anshei Hashem, Anshei, gentes o hombres, Hashem, hombres Hashem. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Acá, lógicamente, lo han traducido de renombre. Pero como estamos viendo, más hermanos, ya ustedes saben, le estoy leyendo Hashem. Hashem es el nombre del Eterno. Así se les conoce. Entonces ya estamos viendo que en la pista que nos está dando la Torá aquí, se trata de esto. ¿Qué es lo que está, el mensaje que está aquí? Si se trata de estos ángeles caídos, ¿qué fue lo que los ángeles caídos, qué fue la intención de estos ángeles caídos? Revelarse y ponerse en lugar del Eterno. Sabemos que el líder de ellos, vamos a ver Isaías 14, ese pasaje se los he enseñado yo muchas veces, pero recordando lo que se llama ¿cómo se llama? Heilel ben Shahar, Lucero de la mañana, o Lucifer, que lo han traducido, que es el líder, parece, ¿ok? Dice, tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos, en lo alto junto a las estrellas, dice de Elohim, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte. Y yo ya les he enseñado en otras enseñanzas que se trata de las fiestas también, ¿ok? Dice, sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Elión, ¿ok? Acá está, quiere ser semejante al Elión, quiere ponerse en lugar del Eterno, ¿ok? Entonces, ya estamos viendo aquí que esta pues, la caída de estos ángeles que siguieron pues realmente al líder, al que se rebeló, vamos a decirlo, eso es la intención, querían ser como Elohim. Pero esto no empezó con ellos, bueno, empezó con ellos, pero vamos a ver que realmente este deseo de ser como el Altísimo, ahora se lo voy a explicar,
pasó a la humanidad, amados hermanos, pasó a la humanidad. Y eso por eso les digo que a veces nosotros no meditamos. Miren, quiero que vean aquí. Está en las palabras de la serpiente a Java, a Eva. Y le dice en Génesis 3:5. Quillodea Elohim, o sea, están hablando de que él le dice no debe comer el fruto y él dice que no podemos comerlo ni tocarlo, en fin, ¿no? Pero la serpiente le contesta, le dice, Quillodea Elohim, Ki beyom, dice, ajalhem mi menú, porque el día que coman ustedes de él, o sea, de ellos, o sea, de los frutos, acá está es mi menú de él, vamos a decir qué, dice, ubenipahu eineihem, se les abrirá los ojos, está hablando en plural, ¿ok? Dice, behayitem, y serán que Elohim, Yodea Tov Barra, y serán como Elohim, conocimiento, ese conocimiento íntimo, Yodea, Tov, bien y mal, conociendo bien y mal. Entonces, aquí es lo que nosotros no hemos meditado. ¿Qué es lo que les tentó? Los tentó a que sean como Elohim, a que sean como Elohim. Este es el espíritu que fue metido en la humanidad por el pecado de la desobediencia. ¿Por qué, amados hermanos? Porque eso es lo que tenemos que entender. Estas son las pistas que nos da la Torá. Y no solamente eso, sino que también continúa. Estos 11 primeros capítulos de Génesis, que son hasta el llamado de Abraham, que es la rebelión de, pues imagínense, de Adán y Eva, la maldad de Caín y Abel, en fin, todas estas cosas, y que vemos hasta el diluvio y todo eso, es el espíritu, ese es el espíritu, el espíritu de anteponerse sobre el Eterno, ¿ok? Y también continuó, ese fue el deseo, la intención de los de la Torre de Babel, ¿ok? Quiero que vean aquí. Dice, en esta enigmática historia de la Torre de Babel, el pecado de sus constructores no está claro, pero se nos da una pista. Miren lo que dice cuando ellos quieren hacer esta torre, porque es lo que dice en el hebreo, dice, Benaselanu Shem, porque nos haremos para nosotros un nombre, Shem, ¿qué nombre? ¿Qué nombre? Eso es lo que quiero que entiendan, esto es lo que está en la intención atrás, así como los ángeles, que era Hashem, querían hacer los Hashem, el nombre, acá estos también quieren hacer el nombre, pero ¿qué nombre? Quieren de verdaderamente revelarse sobre el Eterno, porque en lo que está sucediendo aquí, amados hermanos, ese es lo que le digo, este es el delito que entró a la humanidad. El delito de usurpación. Esto es, empezó con el querubín que estaba en las alturas con el Eterno, ese delito de usurpar, de querer ser como Elohim, y al ser desterrado de la tierra pasó ese delito de usurpar, de ponerse en vez del Eterno, ¿ok? Eso es lo que es, ser en la representación del Eterno en la tierra. Eso es lo que quiero que entiendan, amados hermanos, ¿ok? Por eso sabemos que Satanás, cuando tentó a Yeshua, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo, todo esto, le enseñó todas las naciones del mundo, se me ha entregado, si te posas ante mí, te las daré a ti. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, y por eso les digo que tenemos que conectar y entender, ¿ok? Quiero que ahora, miren, vamos a leer ahora esto del espíritu de anticristo, para empezar, porque se ha hecho, por ejemplo, se entiende, ¿cómo se llama?, que la marca del 666 que están en Apocalipsis es el anticristo. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis no se menciona en ninguna parte la palabra anticristo. La palabra anticristo solamente la usa Juan. Y vamos a entender, o sea, el contexto de lo que él dice. Acá le puse 1 de Juan 2:18 y de ahí vamos a leer Juan 4:1-3, ¿ok? 1 de Juan 2:18. Y por eso les digo, tenemos que guiarnos de lo que encontramos en las Escrituras. Nosotros no podemos hacer teología de algo que no está en las Escrituras, ¿ok? Una de Juan 2:18, donde dice, hijitos, ya es la hora postrera, y según habéis oído, el anticristo viene. Así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. ¿Ok? Los últimos días. Y sabemos que desde que vino Yeshua se comenzaron a llamar los últimos días. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es que está diciendo aquí? Porque quiero que entiendan, amados hermanos, lo primero que nada es esto. Anticristo no significa en contra de Mashiach, porque Cristo es Mashiach, ¿ok? Es en vez de, en lugar, ¿ok? Es usurpar la posición de Mashiach, querer tener, ¿qué cosa es cómo ser como Mashiach? Tener el gobierno. A Mashiach se le ha dado para gobernar la tierra, y quiere gobernar la tierra. Ese es el espíritu, ese es el ponerse como Mashiach. Y como vemos aquí,
Este espíritu está desde el principio de la creación, porque sabemos que desde la fundación del mundo, el Eterno, como dice Colosenses, que todo fue hecho por Mashiach, para Mashiach, y sabemos que es el que va a gobernar en esta tierra, Él es el rey de Israel. Entonces el espíritu en realidad no es el espíritu de ponerse sobre Elohim, sino de ocupar la labor de Mashiach. Eso es lo que está atrás de Satanás, es lo que siempre Satanás ha querido, usurpar la posición, del dominio de Mashiach. Ese es el espíritu del anti-Mashiach, ¿ok? Que está desde el principio. Y toda persona que es todo, y han habido muchos, amados hermanos. Pero bueno, vamos a leer el otro pasaje que le puse acá, 4:1-3, donde dice: Amaos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced el espíritu de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yeshua es el Mashiach, ha venido en carne, procede de Elohim. ¿Hasta dónde le dije? Hasta el 3, ¿ok? Así que, ¿cómo se llama? Acá lo que está diciendo claramente es de que falsos profetas han venido, y es lo que dice, el que no tiene el espíritu de Elohim, que confiesa que Yeshua es el Mashiach, que ha venido en carne, procede, que no procede de Elohim, y todo espíritu que no confiesa que Yeshua no procede de Elohim, y ese es el del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora es allá en el mundo. Así que claramente tiene que ver con la venida de Mashiach. Tiene que ver el por qué desde que vino Mashiach. ¿Por qué? Porque desde que vino Mashiach se levantaron estas personas que han querido ser siempre Mashiach. Ha habido muchos, ha habido en Israel personas que se han declarado Mashiach, pero también hay en el mundo, amados hermanos. Y siguen habiendo. El día de hoy hay muchos anticristos y la gente no entiende esto. Hay uno que se ha declarado, no sé, que está en Francia, otro en todas partes, en Brasil. Hay uno que se llama, el loco también, el que se llamaba Jesús de Miranda, que era puertorriqueño, que vivía en Miami, que se puso la marca del 666, se declaró Yeshua, Mashiach, y dijo que se iba a transfigurar, en fin. Así que esta es una cosa que ha sucedido desde el principio de la humanidad, porque Satanás ha querido siempre usurpar. Así que esto no es una persona específica, ¿ok? Es un espíritu que se va a repetir por todas generaciones, en muchas generaciones, para querer usurpar la posición de Mashiach. Entonces, ahora tenemos que entender qué cosa es lo que quiere usurpar. Miren, y quiero enseñarles algo porque esto es increíble, amados hermanos. Esto no son casualidades. Miren, imagínense que la gematria de Mashiach, ¿ok?, que sabemos que es Melech HaMashiach, es el rey HaMashiach, que es Yeshua. La gematria de Mashiach es 358. ¿Ok? Esto es increíble. ¿Por qué? Porque la Mem vale 40, la Shin vale 300, la Yod vale 10 y la Het vale 8, le da 358. Y es la misma gematria que tiene la palabra Nahash, que es serpiente. La Nun 50, la Het 8 y la Shin 300. Por lo tanto, acá ven claramente, amados hermanos, esta usurpación. Entonces, como verán, es este espíritu estuvo desde la serpiente, O sea, la serpiente es algo que se ha repetido. Imagínense, Hamán, el famoso también que quiso acabar con los judíos, ese también era un anti-Mashiach. ¿Saben por qué? Su nombre, cuando tú lo separas, Hamán, te queda Ja y Man. ¿Y saben lo que es en hebreo Hamán? El maná. Increíble. Por eso les digo, amados hermanos, que la Torah nos da estas pistas que nosotros tenemos que conectar. Entonces, ¿cómo reconocer, qué saber, qué es lo que tiene este espíritu, la serpiente, de ser como Mashiach? Acá está la clave, amados hermanos. Cambiar la palabra del Eterno. Cambiar la palabra del Eterno. Miren, esto es increíble. Miren la lengua que tiene la serpiente dividida en dos. Y sabemos que la palabra del Eterno es una espada de doble filo. Hasta en eso el Eterno la hizo así para que está declarando lo que es imitador de la palabra del Eterno. Por eso que desde el principio, ¿qué es lo que dijo? El Eterno nos ha dicho. Y este es el espíritu de Mashiach, es el espíritu del anti-Mashiach, del anticristo, cambiar las palabras. Por eso que tristemente el papado es el anticristo más grande que existe en el mundo. Ese es el gobierno más grande y todavía sabemos que el dragón le dio potestad, es lo que dice el libro de Apocalipsis. Ellos fueron los que cambiaron las palabras del Eterno, los que cambiaron el día de oración, el día santo, Kadosh, que fue declarado desde la creación del mundo, el Shabbat, que fue declarado santo y el Eterno lo bendijo, y ellos fueron los que cambiaron el día por el día domingo.
el día de adoración del sol. Así que ese es el anticristo más grande que existe. Pero como verás, son esos espíritus que se repiten. Entonces acá tenemos que entender, amados hermanos, que esto es la gravedad. Esto es la gravedad que nosotros no entendemos. Por eso aquí está. Es lo que quiero que vean. Miren esto. Tener cuidado con la lengua, porque la serpiente tiene esa lengua que se divide en dos, es exactamente como la espada afilada del Eterno, ¿ok? Y como dije, esto es lo más grave que sucedió en la humanidad, el cambiar el Shabbat, porque cambian los Aseret Hadevarim, las 10 palabras, que es la base de la Torah, Este día santo fue cambiado, y tristemente hasta el día de hoy, en el mundo entero, el día de domingo es el día de descanso, es el día del Señor. Un error grandísimo, y la iglesia cristiana tiene que despertar y tiene que sacudirse ese paganismo, esa apostasía tan grande de haber cambiado el día santo. El Eterno tiene paciencia, y tiene paciencia para que todos hagan Teshuvá. Por eso es que Él está haciendo este mover en estos últimos tiempos, que por todos los rincones de la tierra la gente está guardando la Torah, está regresando al Shabbat, a los Moadim, a las fiestas del Eterno, a los tiempos señalados. Quiero leer acá, vamos a leer acá 12, el Salmo 12, 1, 4, me parece increíble porque, bueno, hay muchos pasajes que verdaderamente podemos encontrar que nos habla de esto. Miren lo que dice este salmo, dice al principio, dice: salva, oh Adonai, porque se están acabando los piadosos, porque han desaparecido los leales entre los hijos de los hombres. Los leales, los fieles. ¿Cuántos fieles hay? Dice, hablan falsedades cada uno a su prójimo, y con los labios lisonjean y doblez de corazón. Este es el espíritu del antimashiach, este es el espíritu, ¿ok? Dice, corte Adonai todo labio lisonjero y la lengua que habla altanerías, la lengua que se levanta, que dice, Elohim no ha dicho, esto no es, ¿ok? Dice, a los que dicen, haremos poderosa nuestra lengua, nuestros labios están con nosotros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? No tenemos Señor, nosotros decidimos, nosotros somos lo que enseñamos, nosotros somos lo que esto está mal, nosotros... ¡Ay! ¡Wow! ¿Qué más le puedo decir, amados hermanos? ¿Qué más le puedo decir? Y este es el peligro, amados hermanos, que tenemos el día de hoy. Porque miren, amados hermanos, aquí quiero que mediten esto que vengo yo enseñando desde hace más de 2 años. Ay, perdón, esta no es. Espérense, que me cambié la diapositiva para poder enseñar. Porque verdaderamente si no entendemos esto, amados hermanos, nos estamos faltando. Quiero que vean aquí, cambiar las palabras de la Torah, es gravísimo. Ese es el espíritu de la serpiente, el espíritu del antimashiach, ¿ok? Las fiestas del Eterno, gravísimo. Y en realidad sabemos que son las fiestas del Mesías, porque el Mashiach tiene que cambiar, tiene que cumplir algo en cada fiesta. Ya cumplió en la primera venida, ahora le falta cumplir las de la segunda venida. Y el calendario judío que fue establecido desde el primer siglo, cuando había templo, porque cuando se estudió el templo se estableció, los levitas, que son los que tienen que hacer las convocaciones santas, los que tenían de verdaderamente la responsabilidad, vamos a decirlo así, de enseñar, de proclamar las fiestas de los tiempos, las nuevas lunas, todo eso se destruyó y ya no hay templo, no hay esa potestad, esa responsabilidad era de ellos, ¿ok? Entonces, como vimos, este pecado, ¿qué es? ¿El pecado qué cosa es? De someter, de usurpar, de usurpación, de verdaderamente de querer ocupar algo que no corresponde, ¿ok? Eso es lo grave de estos tiempos, porque sabemos, amados hermanos, que el Eterno le dio, dice, los oráculos, la Torah al pueblo judío. De hecho, sabemos que la profecía es, el legislador de la Torah es Judá, el pueblo judío al que se le dio. Por eso, amados hermanos, es tan importante que sabiendo que en el tiempo del templo, los levitas eran los que declaraban las fiestas y los que proclamaban las nuevas lunas, cuando el pueblo judío vio que se destruyó el templo, ¿qué hicieron? Hicieron un calendario basado en Sanedrín, en los que tenían la potestad de poder declarar las fiestas, declarar todo. Entonces, el día de hoy, ese es el problema que tenemos, porque este espíritu de antimashiach, que es, ¿ok? ¿Qué cosa es lo que es? Es usurpar. Es hacer algo que no le corresponde, es cambiar las palabras. Y eso es lo grave que estamos viviendo el día de hoy en esta gran restauración.
Gente que se cree con esa altanería de lengua, como leímos acá en el Salmo. Los judíos se han equivocado. No, eso han equivocado. Yo leo acá mi Biblia. Ni siquiera tienen conocimiento del hebreo. No han estudiado, no tienen cultura, no tienen nada. Y tienen esta altanería de cambiar las cosas. Verdad que a mí mi estómago se me revuelve, hermanos. Se me revuelve. ¿Ok? Y esto es lo que tenemos que entender, y este es el peligro. Así que si usted quiere saber los días de Noah en estos últimos tiempos, es esto. En esta gran restauración hay una gran apostasía. Gente que está usurpando algo que no corresponde. Están cambiando, están declarando las nuevas lunas. ¿Quién les ha dado autoridad para declarar las nuevas lunas? Siempre fueron los levitas. Están cambiando las fiestas, los judíos se equivocaron. Es una crisis lo que estamos viviendo. Es una crisis y tenemos que entender que por eso la Torá nos habla de pasajes y nos enseña, más o menos, del peligro de hacer. Y es por eso que tenemos esta profecía de uno de los últimos profetas ya de la Torá, que está Zacarías y Malaquías con el fin, es esto, Zacarías 8:23. ¿Por qué es que tenemos este pasaje? Que dice que en aquellos días 10 hombres, cuando hablamos de 10 es totalidad, de las naciones tomarán, se asirán de la esquina del manto de un judío. ¿Por qué dice un judío? ¿Por qué no dice Israel? Dice un judío, la esquina del manto. ¿Qué es la esquina del manto? Los tzitzit, los tzitziyot, donde están los mandamientos, los misbot, toda la Torá. Eso es lo que es, porque para eso lo puso el Eterno, para que cuando lo miréis no te apartéis a la izquierda, a la derecha, y no te prostituyas tras tu corazón, ¿ok? Y esto. Entonces, esta profecía es lo que dice, de que 10 hombres de naciones tomarán la esquina del manto de un judío y le dirán, queremos ir contigo porque sabemos que Elohim está contigo. Entonces, ¿dónde están las palabras, amados hermanos? ¿Dónde está? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda esta obediencia a esto? En aquellos días, estos días, de poder asirnos, de ser unidos con el pueblo judío. Por eso que toda esta apostasía que existe el día de hoy, que divide, que habla de las dos casas de Judá y que se creen en Efraín, verdaderamente yo les digo, lean un poco más, amados hermanos, lean un poco más, porque miren, yo de verdad que la vez pasada de verdad estaba leyendo y me quedé impresionada, y para leerles, esto les voy a leer. Y yo, como les digo, estamos en unos tiempos que está el cielo y la tierra está siendo sacudido, y si no hablamos con la verdad, para que la gente pueda enmendar, entonces ¿de qué estamos, qué clase de maestros somos? Así que miren lo que quiero leerles, segunda de Crónicas 13. Miren, por favor, amados hermanos, presten atención a lo que les voy a leer. Dice, en el año 18 del rey Jeroboam comenzó a reinar Abías sobre Judá. Rey Jeroboam, sabemos que Rehoboam y Jeroboam, ese fue el que se declaró rey. Bueno, el Eterno estuvo atrás de esto, pero fue castigo por la apostasía de Salomón, ¿ok? Entonces, la separación del reino fue castigo por la apostasía, dice. Reinó 3 años en Jerusalén, el nombre de su madre era Miqueas, hija de Uriel de Gaba, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Abías comenzó la batalla con un ejército de 400.000 hombres escogidos, valientes guerreros, mientras que Jeroboam dispuso batalla contra él con 800.000 hombres escogidos, fuertes y valerosos. Que quiere decir que va a empezar una guerra entre el rey de Judá y el rey de la casa de Efraín o José, como le quieran llamar, o la casa de Israel, aunque en realidad, por eso les digo, esta es división del reino. Dice, y se levantó Abías en el monte Semanaim, que está en la región montañosa de Efraín, y dijo, escuchadme Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis que Adonai, el Dios de Israel, dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, por pacto de sal que no se puede anular? ¿Quién es David? Judá, la tribu de Judá. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Los judíos, dice. Sin embargo, Jeroboam ben Nabat, siervo de Salomón ben David, se levantó y se rebeló contra su señor, se rebeló contra Salomón. ¿Ok? Dice, mira, dice, y se juntaron con él hombres ociosos, hijos de Belial. Escuchen esto. Dice, y se impusieron sobre Roboam, ben Salomón, cuando Roboam era joven y apocado y no podía hacerle frente. Y ahora queréis oponernos al reino de Adonai, que está en manos de los hijos de David, de los judíos. ¿Ok? Dice, porque sois una gran multitud y están con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Becerros de oro es todo lo que se levanta, lo que cambia las palabras del Eterno, ¿ok? Miren, ¿no habéis expulsado acaso a los sacerdotes de Adonai, los hijos de Aarón y los levitas, poniendo en su lugar sacerdotes como los pueblos de los gentiles, de tal manera que cualquiera que viene a sacrificar un novillo y 7 carneros lleguen a ser de sacerdotes los que no son de Elohim? Se levantó sacerdotes que no eran. Y entonces el día de hoy se están levantando también falsos sacerdotes, declarando nuevas lunas, declarando las fiestas. Eso es lo que están haciendo, usurpando la labor de los levitas.
¿Ok? Y sigue diciendo, en cuanto a nosotros, dice, Adonai es nuestro Elohim, y no lo hemos abandonado, y nuestros sacerdotes que ministran a Adonai son hijos de Aarón, y los levitas están en la obra. Ellos queman holocausto a Adonai cada mañana y cada tarde, así como incienso de especias, y ponen la hilera de pan sobre la mesa pura, y encienden cada atardecer el candelabro de oro con sus lámparas, porque nosotros guardamos el mandato de Adonai, nuestro Elohim, pero vosotros lo habéis abandonado. Pero he aquí, Elohim está con nosotros, a la cabeza, y sus sacerdotes con las trompetas hacen resonar la alarma contra vosotros, oh hijos de Israel. No luchéis contra Adonai, el Elohim de vuestros padres, porque no prosperaréis. Efraín, escucha, tú que te dices que eres Efraín, ¿ok? Dice, pero Jeroboam dispuso una emboscada para llegar a ellos por detrás, así que ellos estaban frente a Judá, mientras que la tropa emboscada estaba por detrás de ellos. Y cuando Judá se volvió, he aquí que eran atacados por el frente, por la retaguardia. Eso es lo que le pasa el día de hoy al pueblo judío. Por adelante, por el frente, a la retaguardia, lo paran atacando todo el tiempo, a los rabinos, a los sabios, todo el tiempo. Miren, amados hermanos, ¿quieren que la Torah es profecía? Miren lo que dice, la escritura dice. Entonces clamaron a Adonai, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra. Y sucedió que cuando los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra, Elohim golpeó a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y los hijos de Israel huyeron delante de Judá, y Elohim los entregó en su mano. Y Abías y su pueblo hicieron una gran matanza entre ellos, y cayeron en combate 500,000 hombres escogidos de Israel. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, mientras que los hijos de Judá prevalecieron, porque se habían apoyado en Adonai, el Elohim de sus padres. Y Abías persiguió a Jeroboam y le conquistó algunas ciudades, tales como Betel con sus aldeas, Gesaná con sus aldeas y Efraín con sus aldeas. Y Jeroboam no volvió a recuperar su poder en los días de Abías, y Adonai lo hirió de modo que murió. Y Abías se hizo fuerte y tomó para sí 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. El resto de los hechos de Abías, sus caminos y sus dichos están escritos en los relatos del profeta Iddo. ¿Qué les parece, amados hermanos? Es lo que les digo, tenemos que conectar lo que hablan las escrituras. Y esto es lo que les digo. El castigo, la división del reino fue castigo por lo que hizo Salomón, de llenó la tierra de templos paganos, por las esposas que tomó. Pero el Eterno siempre tenía que mantener esa lámpara encendida a Judá, porque de ahí vendía el Mashiach. Por eso que es el pacto de sal que hizo, ese pacto eterno que no se puede romper. Un pacto de sal no se puede romper. Así que esa división fue un castigo. Y el día de hoy, la gente que se sigue viendo separado de Judá, hoy en la nación Israel es un sinónimo de judío, el pueblo judío. Nosotros hemos sido injertados a Israel. No quiere decir que por eso me voy a llamar judío, pero tengo que entender que somos una, que soy asido de esa esquina, de ese manto, de ese judío, porque como estamos viendo aquí, el Eterno nunca los va a abandonar, porque tiene pacto y promesas con ellos, y por la lámpara y por el mismo Mashiach. Por eso que regresaron después de 2000 años a su tierra. Y el Eterno va a ser, ¿ok? Va a ser no por ellos, sino por su santa palabra y por su gran nombre, para que su nombre no sea profanado en las naciones. Por eso que siempre la serpiente, que es lo que ha querido, y los imperios, acabar con los judíos. Porque saben que si acaban con los judíos, el Eterno queda como mentiroso, porque su promesa hace con ellos. Y eso es lo que tenemos que entender. Así que este delito de usurpación, amados hermanos, es el espíritu de Antimashiach que está vivito y coleando el día de hoy. Así que, amado hermano, amada hermana, tú que te consideras Efraín, que te consideras que tienes rencor hacia los judíos, yo te digo el día de hoy, recapacita, porque ese espíritu no prosperará. Por eso es que vemos que tantos pasajes que habla que a Jacob amó y a Esaú odió, porque eso es lo que es Esaf, es tipología de Roma. En Roma odió a los judíos y persiguió a los judíos. Imagínense todo lo que se les hizo. Roma, la iglesia católica, la romana católica, se dice apostólica, la Inquisición, la cruzada, todo lo que hicieron. Y esto es lo que tenemos que entender, tener cuidado. Hasta que el día que no aprendamos a vernos una sola nación, verdaderamente que el Eterno nos perdone. Porque en la unidad está la fuerza. Está la fuerza de ser unidos, verdaderamente unidos. Y como siempre he dicho, la nación de Israel, somos los que hemos sido injertados por la fe en Mashiach. Por la fe en Mashiach está el pueblo judío, que el Eterno tiene pacto con ellos y promesa para ellos, y que el día de hoy cantidades están creyendo en Mashiach. Y también está la iglesia cristiana, si escucha sus oídos y verdaderamente regresa a guardar el Shabbat y a la Torah y a guardar los mandamientos. Esa es la nación de Israel. Así que no estamos divididos, amados hermanos.
y verdaderamente que se vaya ese espíritu de división y ese espíritu de usurpación, sobre todo el peligro grandísimo de cambiar las fiestas. Las convocaciones santas que fueron encargadas a los levitas, ustedes convocarán, eso es Mikrael Kodesh, ustedes la convocarán. El día de hoy no hay levitas, pero sí hay falsos levitas. Es el espíritu, esa usurpación de querer sobreponerse sobre las palabras del Eterno y sobre los que el Eterno puso verdaderamente para la función que tenían que hacer. Y esto es la gravedad, esta es la gravedad, más hermanos. Y si no despertamos esos tiempos, así como verán, esto es lo que tienen que tener esta parashá Noach. Yo creo que esto nos habla claramente, por eso que vemos en Tesalonicenses, el hombre de pecado. ¿Qué es el hombre de pecado? El apóstata, ¿qué cosa es? El anómos, que cambia la ley. Así que tengan cuidado, amados hermanos, porque todo el que cambia lo que el pueblo judío tiene establecido desde que en los tiempos de Yeshua del templo es un anomos, está cambiando las palabras. Y ese es el espíritu que hay desde que vino de la serpiente. Así que por eso hay que probar los espíritus, dice. Probad que no todos vienen de Elohim, y unos vienen ¿qué? Del antimashiach, del espíritu de la serpiente. Elohim no ha dicho esto, los judíos han equivocado. Yo leo acá en español, acá me dice esto. Ese es el peligro, amados hermanos. Así que bueno, como dice el dicho, guerra avisada no mata gente. Y verdaderamente, amados hermanos, esta para allá es una tojeja, es una llamada de atención, una reprensión, porque sabemos que Yeshua nos los dijo, como los días de Noach será la venida del Hijo del Hombre. Y si nosotros como maestros no enseñamos esto y no hacemos para que la gente se arrepienta de su pecado, no estamos verdaderamente teniendo oídos de maestro. Porque no podemos decir palabras lisonjeras y bonitos mensajes y qué sé yo. Tenemos que decir la verdad y la verdad tiene que ser dicha. Y si les duele, amados hermanos, qué bien que les duela. Entonces quiere decir que están tocando un punto débil. Y eso es lo que tenemos que verdaderamente, pues, despertar a todo esto, amados hermanos, despertar. Así que, bueno, sé que sí una clase un poco dura. Hay clases que son bonitas, hay clases que son un poco duras, pero imagínense esto de los días de Noach, tenemos que entender que acá hay una rebelión muy grande. Y si no hablamos de rebelión, entonces, ¿qué voy a traer enseñanzas, amados hermanos? Así que espero que esto les haya podido ayudar a entender este espíritu verdaderamente y verdaderamente que el Eterno nos ayude, amados hermanos, que podamos enseñar a más personas a buscar la unidad. A buscar la unidad verdaderamente, a no tener guerra los unos con los otros, porque honestamente, amados hermanos, y a usurpar una labor que no nos corresponde, porque hay muchos falsos profetas, hay muchos, todo el que está cambiando es un falso profeta, y no lo escuches, amado hermano, amada hermana, no los escuches, tengan cuidado. Así que ya saben. Pero bueno, espero que hayan disfrutado esta clase y les agradezco a los amados hermanos que están apoyando nuestro ministerio. De verdaderamente que sabemos que verdaderamente que pues a veces no es fácil traer este mensaje porque no es fácil, verdaderamente pues como siempre sabemos, pues la puerta ancha es la que entran muchos y la puerta estrecha es la que realmente entran pocos y ese es el remanente que tenemos que guardar esta Torah y ser fieles verdaderamente a las palabras, a los que rigen, a los que ordenan las cosas y verdaderamente ese es un remanente fiel. Así que bueno, agradecidos con ese remanente, realmente que apoyan nuestro ministerio por sus oraciones que son muy necesitadas. Nos tienen que ayudar en oración, amados hermanos. Y como siempre les digo, por favor, compartan los videos. Así que será hasta la próxima. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno los guarde. Shalom Alejem. Y que tengan un Shabbat Shalom.